Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio la oportunidad que nos da de venir aquí a hacer la presentación. Y bueno, como comentaba, yo vengo de Aitemin. Aitemin es un centro tecnológico que está en Asturias, en Madrid y en Toledo, en Castilla-La Mancha. Y el centro de Toledo es donde nos dedicamos a los materiales de construcción, principalmente desde el inicio cerámica estructural, cerámica de carácter estructural, también piedra natural y áridos. Aparte de centro de investigación, somos laboratorio acreditado por INAP para materiales de construcción y también nos dedicamos al asesoramiento de las empresas, de arquitectos y todo lo relacionado con el mundo de la construcción. Entonces, como bien decía Ignacio, yo aquí no vengo a hacer una ponencia de patologías que lleven el colapso de un edificio o cualquier cosa extraña. Son ejemplos muy comunes del día a día que nos encontramos y que parecen de cajón, pero que desgraciadamente son el 90% de los casos que acaban en juzgado. Nosotros, cuando vamos a hacer algún peritaje o cuando nos llama alguna empresa o algún estudio para prestarles asesoramiento, te das cuenta que casi siempre termina siendo sota, caballo, rey y se repite una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Y cuando entiendes el defecto, dices, ¿cómo es posible que esto ocurra si prevenirlo es sencillo? Pero ocurre. Por eso muchas de las cosas que les voy a explicar les sonarán a la mayoría de ustedes, pero les puedo asegurar que es el 90% de las causas que terminan en un juzgado. Vamos a hablar de defectos en fábricas, vamos a hablar de humedades, no como un defecto, sino como una causa que va a dar lugar a la aparición de otros defectos. La humedad es el enemigo número uno en las fábricas de ladrillo y es la causa directa de que aparezcan otra serie de efectos como son las eflorescencias y la edicidad, que hablaremos de ellos, y también vamos a hablar de la expansión por humedad. Para que aparezca un defecto en fábrica tiene que haber una causa, siempre hay una causa. Esa causa va a ser directa o indirecta. Una causa directa será que llueva, una causa indirecta puede ser que esté mal ejecutado, que el material sea malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes tener un tejado que esté muy mal proyectado, ejecutado de forma muy deficiente. Mientras no llueva nunca vas a tener goteras. Es así de sencillo. A partir de esa causa se inicia el proceso patológico que nos va a dar lugar a la aparición de la lesión. A la aparición del problema, el propietario nos va a llamar, el propietario nos va a denunciar y a partir de ahí va a empezar todo el proceso y los quebraderos de cabeza. El origen de las lesiones puede estar en defectos debidos a la propia naturaleza de las piezas cerámicas, es decir, son piezas que nos llegan ya defectuosas a obra, ya por sí mismas son defectuosas, que ese defecto se puede haber originado durante el proceso de fabricación o puede ser bien por la propia materia prima. Esa materia prima no es de calidad. O causadas por agentes externos, que no son propios de la pieza cerámica como tal. Como decía al principio, hay causas directas y causas indirectas para la aparición de la lesión. Causa directa, lo que nos va a iniciar todo el proceso. Causas atmosféricas, la lluvia, empieza a llover, pues sí, nos va a terminar apareciendo la gotera. Causas mecánicas, como pueden ser movimientos de forjado, química y unas lesiones previas que pueden existir en la fábrica. Y unas causas indirectas, que son los errores de proyecto, errores de puesta en obra, mala calidad de otros materiales que son de la fábrica, que no sean la pieza cerámica, y un mantenimiento inadecuado. Como bien decía Ignacio al principio, el 90% de los errores, la gran mayoría de los errores se deben tanto por errores de puesta en obra o por un mantenimiento inadecuado. Estamos en un sector que, por desgracia, la mano de obra tradicionalmente ha sido una mano de obra poco cualificada. O sea, son lo que decía Ignacio, materiales con controles de calidad muy buenos, proyectos bastante bien hechos, una dirección de obra bien llevada a cabo, pero si el que ejecuta no conoce su oficio, al final eso va a estar mal y nos va a dar lugar a la lesión. A nosotros nos están llegando problemas derivados de errores en los últimos 5 años. El boom de la construcción trajo consigo también que se han hecho burradas increíbles. O sea, burradas increíbles como el que sabía que era un ladrillo ya era oficial. Y si encima vas a destajo, ¿cómo te vas a preocupar de hacer las cosas bien? Si lo que quieres es llevarte cuanto más dinero a casa mejor. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Un poco por encima, 3-4 defectos de fabricación de pieza. Defectos de materia prima nos van a dar lugar a desconchados,
a eflorescencias que no son eflorescencias como tal, sino que se denominan velos de fabricación. Corazón negro también. En el moldeo, durante el proceso de moldeo, puede dar lugar a laminaciones, exfoliaciones y deformaciones de la pieza cerámica. En el secado puede haber fisuras y velos de secado. Durante el proceso de cocción, es un proceso de cocción que es inadecuado, puede provocarnos que luego haya helicidad, que haya fluorescencias y que haya corazón negro. Defectos de la pieza cerámica puede ser el típico desconchado por caliche que tenemos. El desconchado por caliche se caracteriza por ser un cráter que en el fondo del cráter tiene ese nódulo blanco, que es un nódulo de óxido de calcio generalmente, que se hidrata desde la salida del horno y nos va a dar lugar a este cráter a los pocos días de salir del horno, generalmente en el patio de almacenamiento. Esto ocurría cuando había mucho material almacenado en patio. Cuando vuelvo a hablar del boom de la construcción, de que ha habido épocas en las que los camiones estaban esperando en las fábricas de los ladrillos para llevarse los ladrillos según salían del horno, este proceso aparece cuando ya el ladrillo está puesto en obra. Igual, el desconchado por pirita, que es esta mancha que aparece en el ladrillo, esto sí, aparece durante el proceso de cocción y ya el ladrillo nos llega a la obra con este defecto. Es un defecto estético debido a una presencia de impurezas en la materia prima. El corazón negro es otro defecto asociado a la fabricación, característico por estas manchas que tienen las piezas cerámicas. Se debe a una cocción reductora con una falta de oxígeno que impide que el proceso de cocción sea adecuado, y esto es materia orgánica. Entonces, bueno, no influye en la calidad del material como tal, es un tema más estético. Sí puede llegar a reducir, en algunos casos, la resistencia mecánica de las piezas. Y luego tendríamos los velos, que no es fluorescencia, sino velos que se nos originan durante el proceso de fabricación, que pueden ser de secado o bien de cocción, y la expansión por humedad, que es una característica que tienen todas las piezas cerámicas, es asociada a la materia prima y que vamos a hablar un poco más detenidamente de ello por los problemas que origina en obra. Un poco de hablar de humedades como concepto, como causa directa de la aparición de defectos. Como hemos dicho ya, las humedades es el enemigo número uno de las obras de albañilería, y la propia normativa dice que se debe de garantizar la estanquidad al agua de las fábricas. De hecho, el Código Técnico de la Edificación nos dice que se debe limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en caso, permitan su evacuación sin la producción de daños. Pues incumplir esto nos lleva a la aparición de defectos. La filtración en los cerramientos, cosas que sabemos todos por dónde se pueden producir, pues bueno, en la coronación de los muros, bien por la lluvia directa, por una falta de albardilla o una albardilla mal ejecutada, en los encuentros con los huecos, carpinterías mal selladas, un vierteaguas insuficiente, falta de goterón. En los encuentros con forjado, por giros o empujes de forjados, o una falta de ventilación de la cámara de aire, el forjado interrumpe la cámara de aire y esa filtración que puede haberse producido por cualquier otro punto de la fachada, pues va a terminar saliendo en el encuentro con el forjado. En los paños ciegos, por grietas, oquedades y las juntas, aunque parezca mentira, en los paños, la zona ciega también es una zona donde penetra gran cantidad de agua, aunque debido a una mala ejecución, sobre todo en las juntas verticales. Nosotros muchas veces nos han pedido que hagamos un ensayo para demostrar, un ensayo no normalizado para demostrar cómo penetra el agua por la fábrica de un paño ciego. Es tan sencillo como poner unos tubos con un codo lleno de agua, colóquenlo en la pieza cerámica, colóquenlo en la llaga horizontal y colóquenlo en la junta vertical. En la mayoría de los casos el agua entra por la junta vertical, que es una maravilla. El constructor dice: el ladrillo está hidrofugado, mi mortero es hidrófugo, ¿cómo está entrando agua? No se ha ejecutado bien. Así de sencillo. O sea, no porque tengas buenos materiales no vas a tener defectos en la edificación. Y nada, que arranque de cerramientos, pues bueno,
por lluvia y viento, salpicaduras, embalsamientos, diferentes zonas por las que se nos puede entrar el agua en el edificio. Un ejemplo claro, pues bueno, agua de lluvia que una mala impermeabilización o una existencia de impermeabilización en el arranque del cerramiento, pues provoca que entre agua. Salientes de forjado que quedan muy bien estéticamente, pero que si no se ejecutan bien, pues bueno, puede dar lugar a que el agua nos termine entrando. Encuentros con carpintería mal proyectado o ejecutado, sobre todo la unión del vierteaguas con la fábrica o la unión de la carpintería. Falta de goterón. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de humedades que nos puede dar problemas. No disponer de elementos de protección, albardillas o aleros. Todos nos conocemos este dibujillo que aparece en todas las normas. Albardilla o vierteaguas que tienen que tener su goterón y su pendiente adecuada para la evacuación de aguas. Sin embargo, pues bueno, es típico ver estas humedades que me dicen, bueno, es humedad, no pasa nada, cuando se seque, pues se ha secado, sí, pero cuando se seque y te aparecen las eflorescencias o te aparece la heladicidad, ya sí empiezas a preocuparte. Como decimos, aleros que no se impermeabilizan o que simplemente no existen. No se han rematado, en este caso se remata con un ladrillo a sardinel. El ladrillo a sardinel no es un vierteaguas. Nos va a provocar, pues bueno, pues que el agua vaya entrando. Al final nos crea toda humedad y con el paso del tiempo nos aparecerán defectos en esta fábrica. En cambio, pues bueno, pues aquí una vivienda con un alero que no va a tener esos problemas. Y esto es un ejemplo claro, pues bueno, tenemos un desagüe en el que quisieron hacer una especie de gárgola. Esto es una promoción de viviendas que estaban terminándola. Y teníamos todo este problema. En cambio, los chalés que había al lado, que habían ejecutado en una primera fase, les habían puesto el canalón y no tenían ningún problema. Una tontería así como querer ahorrarse. No sé cuánto puede costar. Esta bajante estaba dando lugar a este problema. Y la humedad por capilaridad. También es otro problema. La capilaridad se define como el fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las moléculas del líquido, cohesión, y las de este con la de sólido, adhesión. La humedad por capilaridad, simplemente por la porosidad y las características de los materiales, se crea una fuerza de ascensión y que va a subir hasta una altura que esa fuerza de ascensión del agua, de la columna de agua, se equipare con la columna de agua, con la fuerza de subida sea igual a la columna de agua y a la evaporación. Por eso es normal encontrarnos a veces fábricas que en invierno las vemos mojadas y en verano desaparece. No es que haya desaparecido el defecto, no. En invierno la humedad ambiental hace que no sea capaz de evaporar esa humedad que tiene la fábrica, pero que sí en verano esa evaporación sí se produce. Por eso en verano desaparece aparentemente ese fallo, ese defecto, y en invierno vuelve a aparecer. No, el defecto está ahí, lo que pasa es que en verano está evaporando, en invierno no. Es importante no confundir la humedad por ascenso capilar con la microcapilaridad. La microcapilaridad, ¿qué es? Pues simplemente el agua que venga de lluvia, que venga de algún desagüe, salpica el cerramiento. Y si se empieza a producir un ascenso capilar, pero no es procedente del terreno, solo afecta a la parte superficial del cerramiento. Es importante poder distinguir o poder saber el origen, si es humedad por capilaridad o microcapilaridad, por muy sencillo. Una microcapilaridad con impermeabilizar el arranque del cerramiento tiene solucionado el problema. En cambio, una humedad por capilaridad, si impermeabilizas, estás todavía generando un mayor problema. El agua tiene que salir y por mucho que impermeabilices, saldrá un poco más arriba de donde has impermeabilizado o te creará esos desconchones al dar una pintura plástica. Otros ejemplos de humedad por capilaridad, muy claros. Aquí probablemente una rotura de conducción que nos va a dar la humedad y algo tan sencillo como colocar una barrera impermeable o un forjado sanitario que nos evita ese problema. Son situaciones del día a día, situaciones comunes, muy sencillas y que por el simple mero hecho de no hacerlo, pues nos da problemas luego complicados de solucionar.
Y aquí tenemos, pues bueno, efectos de la humedad a largo plazo en una vivienda, pasados los años. Podemos ver diferentes defectos, los ladrillos desmoronados, pérdida de material, etcétera. Y como decía, la humedad como causa directa de la aparición de otros de defectos ya, como tal, en la pieza cerámica. Aquí vemos unos defectos en la pieza cerámica, que vamos a explicar ahora más adelante, que son debidos a que el desagüe está mal diseñado. O sea, el desagüe es insuficiente. El agua no sale por aquí. El agua se mete por la parte de atrás del cerramiento y me da lugar a estos defectos. Igual pasa aquí, unas eflorescencias en una escalera, donde está la escalera mal ejecutada, el agua de lluvia, en una escalera exterior, va a entrar por la escalera, nos va a entrar por las grietas y al final evapora por la cara externa y nos da lugar a la aparición de estas eflorescencias. Igual pasa aquí, pues bueno, una rotura accidental. Esto como vemos, la nube nos da a entender que no es una humedad por ascenso capilar cualquiera, sino que este fenómeno de nube nos da a entender que aquí hay un problema, una rotura de conducción. Las sales nos van a indicar que, bueno, pues seguramente es un problema de una tubería de saneamiento. Bien, una vez he explicado un poco tema de humedades, un poco genérico, vamos a entrar ya en lo que son los defectos como tal de las piezas cerámicas, en las fábricas. Y vamos a empezar por las eflorescencias. Las eflorescencias pueden venir ya en la pieza por fabricación, que puede ser velos de secado o velos de cocción, o las que se manifiestan en la edificación como tal, que podemos distinguir fluorescencias y manchas. Las fluorescencias, a su vez, se dividen en eflorescencias y criptofluorescencias. Vamos a centrarnos en las eflorescencias y criptofluorescencias. Para que dé lugar a la aparición de fluorescencias, tienen que darse ineludiblemente estas tres circunstancias. Primero, existencia de sales solubles, obviamente. Presencia de humedad y evaporación. Una pieza cerámica, un mortero o una fábrica que tenga muchas sales solubles, mientras no haya humedad, no va a haber fluorescencias. Mientras no haya evaporación, no lo va a haber. Proceso de aparición. Pues bueno, entrada de agua en la pieza cerámica, entrada en la fábrica, disolución de las sales, en el caso de que estén en la fábrica, las sales. También puede ser que el propio agua que entra a la fábrica lleve ya sales disueltas. Se produce la evaporación y con esa evaporación nos da lugar a la recristalización de las sales. Se satura esa agua que lleva sales disueltas, se satura y da lugar a la recristalización de las sales y a la aparición de fluorescencias. La diferencia entre las eflorescencias y las criptofluorescencias. Pues en este gráfico lo vamos a ver claro. Tenemos una fábrica, el interior y el exterior de la fábrica. Una fábrica seca, pero tiene sales la fábrica. Empieza a llover y el agua va penetrando. Va penetrando en el interior de la fábrica y al mismo tiempo va diluyendo las sales. Termina de llover y cesa la lluvia. Pueden darse dos circunstancias. Se mantiene la humedad durante bastante tiempo, con lo que la evaporación de ese agua que ha entrado en el ladrillo, en la fábrica, se va a producir de una forma más lenta, lo que va a dar lugar a que la recristalización bien se realice de forma homogénea dentro de la fábrica, no es un problema, o bien se realiza en la cara exterior de la fábrica y nos da lugar a la aparición de la fluorescencia. Si la evaporación se produce de manera rápida, lo que da lugar es que esa solución de agua, ese agua que lleva sales diluidas, se satura antes de llegar al exterior y la recristalización de las sales se produce en el interior de la fábrica. Entonces es cuando tenemos la criptofluorescencia. Eso para entrada de agua desde el exterior. Cuando la entrada de agua es desde del interior al exterior de la pieza, pues tenemos lo mismo. Si la disolución entra agua, se produce el proceso de arrastre de sales. Si la evaporación es más rápida que la llegada de ese agua disuelta al exterior, se producirá la criptofluorescencia. Si la saturación se produce en la zona visible, pues tendremos una fluorescencia visible.
Factores que influyen en la aparición de fluorescencias. Tenemos factores físicos, temperatura y cantidad de agua. Cuanto mayor es la temperatura, más cantidad de sales se puede disolver. La absorción de agua de las piezas, la cantidad de distribución de sales y la evaporación. Factores químicos, el contenido de sales. Las sales pueden ser de la pieza, las sales pueden venir del mortero, sobre todo de los morteros, como hablaban en la exposición anterior, mortero que no viene de fábrica, mortero que está hecho en obra, un mortero que no está controlado y que muchas veces es el causante del problema, o sales que nos vienen del exterior. Factores ambientales, como es la contaminación atmosférica, las variables meteorológicas, o factores constructivos, que son la orientación de fachada, impermeabilizaciones, canalizaciones, etcétera, todos esos elementos que nos van a dar lugar, que nos van a facilitar que el agua pueda penetrar en la fábrica. La procedencia de las sales. Las sales pueden venir bien del mortero, sobre todo, como he comentado, del mortero que está elaborado en la propia obra, que no es mortero que viene central. Pueden venir del agua de amasado, pueden venir del árido, pueden venir del cemento, de los aditivos. De la pieza cerámica, del mismo agua de moldeo de fabricación de pieza o simplemente la arcilla que ya las traía. De la interacción del ladrillo y el mortero, se pueden dar reacciones químicas entre componentes que dan lugar a la formación de sales solubles. Puedes ensayar un ladrillo solo y te va a dar te va a dar positivo, o sea que no tiene sales. Puedes ensayar el mortero, te va a dar lo mismo. La interacción de los dos puede dar a la aparición de sales solubles. Sales procedentes del terreno, que nos va a dar lugar a un aporte continuo de sales, o del ambiente, como puede ser la contaminación, las nieblas marinas o otras circunstancias como la rotura accidental de conducciones. Toda la procedencia de las sales, pues bueno, es innumerable. Esto es un ejemplo de que no solamente es de las piezas cerámicas la procedencia de las sales. Esto es un estudio que se realizó analizando ladrillos por una parte y ladrillos después de ponerse en fábrica por otra. Perdón. Para atrás. Las sales que tenía el ladrillo por sí solo, pues bueno, en su mayoría eran calcio, pues sodio, potasio, magnesio. El ladrillo después de puesto en obra, el reparto que tenía de proporciones de sales cambia de manera importante. Por eso decimos que la interacción entre los distintos componentes de fábrica también es muy influyente en la aparición de las eflorescencias. Las sales procedentes del mortero son origen de muchas eflorescencias. Morteros que no se controlan, los morteros del típico chalet, que no es mortero que viene de central, que es mortero que se elabora en obra, y el que está elaborando el mortero, desgraciadamente, muchas veces no tiene la conciencia de lo que está haciendo, no sabe dosificaciones, emplea cualquier agua, etcétera. El mortero, pues este tipo de morteros poseen cantidades altas de sales solubles, sobre todo de álcalis libres. Se aplican en forma de pasta, cuyo agua sirve de vehículo de transporte y disolución de sales. El ladrillo, por su porosidad, ejerce una importante succión de agua por el mortero, por lógica. Gran cantidad de superficie de ladrillo está en contacto por el mortero y la velocidad de evaporación, por lo general, es mayor en la superficie expuesta del ladrillo que la del mortero. Aquí vemos un ejemplo en la que la zona de interacción del ladrillo y el mortero se están produciendo las eflorescencias. Y otro ejemplo, pues bueno, cuando nos encontremos esto, tenemos que tener bien claro que aquí hay un agente externo que es el que nos está aportando las sales que nos dan las eflorescencias. Tipología de sales. Las eflorescencias que nos podemos encontrar pueden ser sulfato sódico y potásico, sulfato de magnesio, sulfato cálcico, compuestos de hierro, carbonatos, compuestos de vanadio, óxidos de manganeso. Estas son las eflorescencias que nos vamos a encontrar en edificación, son de estos compuestos. Las eflorescencias de sulfato de sodio, potasio, magnesio y calcio son las más comunes. Son unos velos muy pulvulentos. Aquí tenemos diferentes ejemplos. No suelen ser dañinas. Si el sulfato de magnesio puede llegar a provocar erosión superficial de la pieza cerámica, y en gran medida son debidas a los sulfatos de los morteros, porque normalmente si fuesen de la pieza cerámica se habría manifestado como velos de secado. También puede deberse a aportes del terreno si no se realiza una buena impermeabilización. En general, este tipo de fluorescencias se eliminan muy fácilmente con una limpieza de agua de fachada y no vuelven
no vuelven a salir si las sales proceden del ladrillo, proceden del mortero y el agua viene del exterior. Las eflorescencias de compuesto de hierro pues suelen manifestarse en forma de reguero, aspecto sucio de fachada, en la zona de juntas con el mortero. Es una eflorescencia poco común, y da aspecto de rumbre, y es el agua que arrastra a la superficie, son compuestos ferrosos, que son muy solubles, y en el exterior se oxidan, dando lugar a compuestos férricos no solubles que se quedan adheridos. Es una eflorescencia de difícil eliminación. Y el hierro puede provenir tanto del corazón negro, que explicaba anteriormente, de la pieza cerámica, como de otros componentes de hierro que puede haber en la fábrica y que den lugar a la aparición de este tipo de fluorescencia. Las fluorescencias de carbonato son la típica fluorescencia de secado de fábrica. Primera vez. Esto es una obra nueva, secado de la fábrica, y nos aparece este tipo de fluorescencia. Es por la interacción de los hidróxidos con la atmósfera, no da lugar a los carbonatos y agua. Igual, una fluorescencia muy típica que nos va a dar lugar a una sola vez. La más importante es la de carbonato de cálcico. Se produce debido a la cal que porta el agua, que generalmente libera el cemento en su hidratación, y al depositarse en obra, pues el anhídrido carbónico del aire la transforma en carbonato cálcico insoluble al agua. El mecanismo, pues bueno, es similar en los tres tipos de carbonato, de sodio, potasio y calcio. Igual, esta es la típica fluorescencia que limpiamos con un poco de ácido clorhídrico disuelto y no tiene por qué volver a aparecer. Las eflorescencias de vanadio. Estas son muy poco comunes en España. Yo particularmente, en los 13 años que llevo de profesión, las hemos encontrado una única vez, en Zaragoza. Se manifiestan por un anillo amarillento en el centro de la pieza. Y son debidas única y exclusivamente a la materia prima. El vanadio son compuestos solubles entre los 800 y 1000 grados, muy movibles, que pueden atravesar incluso el enlucido. O sea, no tiene por qué solo aparecer en el ladrillo, sino que puede ser un ladrillo que luego posteriormente se le aplica un enlucido y puede atravesar el enlucido. Requieren de medio ácido porque tienden a aparecer en el centro del ladrillo, en zonas lejanas al mortero. Lo digo, un anillo en el centro del ladrillo de forma amarillento-verdosa. Se evitan en el proceso de fabricación, cociendo a temperaturas superiores a 1000 grados, cuando se ha detectado en el análisis previo que existe vanadio en la materia prima. En Sudamérica sí es una fluorescencia más común, por las arcillas de allí. Aquí, ya digo, en España es muy poco común que aparezca. Y por último, fluorescencias de óxido de manganeso, que suelen darse en los ladrillos que están coloreados con bióxido de manganeso, única y exclusivamente. Una fluorescencia también poco común, que se produce en las zonas de interacción ladrillo-mortero y en ladrillos marrones en los que se haya añadido bióxido de manganeso en su fabricación. El bióxido de manganeso que no haya reaccionado con la arcilla durante el proceso de fabricación, pues se disuelve, formando sulfatos solubles que en reacción con el mortero precipitan el hidróxido de manganeso, que finalmente va a evolucionar por oxidación del aire a óxido de manganeso. Este tipo de fluorescencias solamente aparece en los ladrillos que están coloreados, los ladrillos marrones. Ejemplos, pues bueno, de fluorescencias. Obviamente, estas fluorescencias requieren un aporte de agua, sales, que no vengan ni del mortero ni del ladrillo. El ladrillo está saturado. Un ejemplo muy claro de aporte de sales del terreno. Vemos ladrillos efluorescidos y por encima de la cámara de aire ya no tenemos ninguna fluorescencia. Fluorescencia por una rotura de conducción. Y fluorescencias, pues bueno, es igual, por fallo de ejecución, fallo de proyecto. Es importante no confundir las fluorescencias con las manchas que nos provocan el mortero durante la ejecución. O sea, los regueros, pues bueno, el mortero, que no son las fluorescencias, son manchas que si no se limpian bien la fachada al poco tiempo de ejecutar la obra, pues bueno, va a ser muy difícil de eliminar. No son fluorescencias, son manchas. Las cristofluorescencias, lo que realmente provoca problemas en la edificación. Como decíamos, la cristalización se produce en el interior de la pieza. Vemos las sales, que pueden ser sodio, potasio, calcio, y la presión, kilogramos por centímetro cuadrado,
que nos puede provocar esa sal recristalizada en el interior de la pieza. Una presión de 1.100 kilogramos por centímetro cuadrado, pues bueno, obviamente puede provocar el desmoronamiento de la pieza. Aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, en los ladrillos hidrofugados suele caracterizarse porque se desmorona la película de hidrofugado. La recristalización se produce en la zona donde no ha sido capaz de penetrar el hidrofugante. Vemos ladrillos que han perdido ya la capa de hidrofugado y vemos el depósito de sales. Aquí vemos la capa de hidrofugado se ha perdido. Un ejemplo mucho más claro. Entonces tenemos una pieza en la que se está desmoronando la cara más externa y cuando quitas esta parte que está desmoronándose, ves todo el depósito salino. Más ejemplos. Vemos un aporte continuo de agua y sales que se está produciendo por una jardinera no impermeabilizada. El agua está pasando a la fábrica de una manera continua. La recristalización de las sales se está ocasionando en el interior de la pieza y esa recristalización es la que nos produce el desmoronamiento de la pieza y vemos el depósito salino. Ocurre otro ejemplo de jardinera. Después de cuando se produce el desmoronamiento, pues bueno, si llueve el aspecto es este. No hay depósito salino, pero no hay que confundirlo con los efectos de la adicidad, porque en las cristofluorescencias el desmoronamiento suele manifestarse de esta forma, pululento. Aquí tenemos ejemplo, con el paso del tiempo, pues bueno, obviamente el destrozo es mucho mayor. Aquí tenemos otro ejemplo de una jardinera no impermeabilizadas, una de las cosas más comunes. Todo el mundo sabe que, pues bueno, que hay que impermeabilizar la jardinera. Pues nosotros fuimos a juicio con esta tontería. Tuvimos que hacer un informe y ir a juicio con esta tontería y al final lo que explicaba ayer el compañero del Colegio de Guadalajara, tienes que tener no solo un buen técnico que te apoye, sino un buen abogado. Esto que todos vosotros podríais decir que obviamente es por un aporte continuo de sales, una no impermeabilización de la jardinera, ganó el juicio el propietario. Perdió el juicio el fabricante de ladrillo, cuando era un defecto de construcción claro. Más ejemplos. Albardilla mal sellada, penetración de agua, las sales que empiezan a aparecer y al final se termina perdiendo toda la cara hidrofugada. Esto es un ejemplo de recristalización de sales. Esto es en una casa antigua de Madrid, el centro de Madrid, donde tuvimos que hacer un ensayo iban a llevar a cabo una rehabilitación y querían saber la resistencia que podía tener esta fábrica. Este edificio tenía más de 100 años y al sacar un testigo vimos un ladrillo que estaba lleno de sales. Estamos hablando a una profundidad de unos 60 centímetros. Cosa curiosa. Vamos a hablar de otro defecto, la expansión por humedad. La expansión por humedad es una característica que presentan los materiales de arcilla cocida, que consiste en aumentar sus dimensiones debido a la captación de humedad ambiental. Es una característica intrínseca a los materiales de arcilla cocida. La absorción de la humedad ambiental comienza en el momento en que el material sale del horno y se mantiene a lo largo de toda su vida útil. Nosotros en el centro tenemos unas probetas de un proyecto que se hizo hace ahora ya 12 años, se comenzó. Seguimos midiendo el crecimiento que tienen esas probetas y cada año sigue aumentando. Muy poquito, pero sigue aumentando el crecimiento de esas probetas. El comportamiento no es general, sino que cada material tiene una evolución distinta. Por eso hay que estudiar cada arcilla, cada producto. Esto es un ejemplo de crecimiento de la expansión natural que tiene una arcilla. Realmente la expansión suele darse en los primeros días, las primeras semanas,
Y luego queda una expansión marginal que va creciendo a lo largo del tiempo. Para saber la expansión que puede tener una pieza cerámica hay un ensayo normalizado, el ensayo de expansión por humedad. Coges una pieza y mediante cocción la vuelves a su estado inicial. Y después provocas la expansión. Entonces puedes saber la expansión que tiene esa pieza, la expansión por humedad que tiene esa pieza, y la expansión, cuánto de esa expansión por humedad se ha producido ya. Esto es muy interesante, sobre todo en los forjados de bovedillas, cuando se produce el desprendimiento de bovedillas por expansión por humedad. Nosotros hacemos el ensayo y le informamos al cliente, pues bueno, esta bovedilla tiene una expansión por humedad X, le queda un 50% todavía por expandir, o le queda un 90% o lo que le queda. Y a partir de ahí el cliente decide. Y digo el cliente porque una vez en un edificio público, pues se habían caído 2 bovedillas. Fuimos a hacer informe y bueno, nos salía que la expansión era un 97% de la expansión se había producido ya. Entonces, el consejero de turno nos dijo, bueno, entonces me certificáis que no se va a volver a caer. No, nosotros no. ¿Alguien se atreve a afirmar y a decir que no va a volverse a caer una bovedilla en un edificio público o en casa de alguien? No. ¿Por qué es un problema? Pues bueno, intrínsecamente la expansión por humedad no puede considerarse un defecto, es una característica, pero si no se conoce su existencia y no se tiene en cuenta, puede generar determinadas situaciones patológicas que podrían haber sido evitadas, teniendo en cuenta la expansión que tiene esa pieza cerámica, esa arcilla, y incluyéndola en el cálculo de juntas, igual que se hace el cálculo de dilatación térmica. No solo es importante saber la expansión posible, sino también conocer el mecanismo. Factores que influyen en la expansión por humedad: el tipo de arcilla, la temperatura de cocción de esa pieza cerámica, el tiempo transcurrido desde la fabricación hasta la puesta en obra, puesto que el mayor porcentaje de expansión se da en las primeras semanas. Entonces, ahora está habiendo muchos problemas de expansión por humedad, sobre todo de bovedillas, de obras que se ejecutaron hace 5, 6, 7 años con el boom de la construcción, cuando, lo que decía antes, estaban los camiones en el patio de la fábrica esperando a que saliesen las bovedillas o los ladrillos para llevárselos a obra. Entonces, pues bueno, esos problemas se están dando lugar ahora. La humedad, la puesta en obra y la distancia entre las juntas en las fábricas. Estos son los factores que influyen en la aparición de problemas de expansión por humedad. Esto es un ejemplo que ustedes podrían decir que, bueno, que es un defecto debido a la dilatación térmica. La junta estaba perfectamente calculada. El problema es que habían calculado por dilatación nada más, no habían tenido en cuenta la expansión por humedad de los ladrillos. Y eran unos ladrillos con una expansión por humedad alta, y este es el resultado. Generalmente, la expansión por humedad suele manifestarse en las fábricas una grieta, una fisura vertical, siguiendo toda la fábrica y en el paño más corto. O sea, la unión entre los dos paños en el paño más corto. El paño más largo es el que más está empujando, está ocasionando mayor fuerza, entonces se está desplazando y es lo que está originando la fisura en el paño más corto. No hay que confundir con este tipo de grietas, este tipo de fisuras que son de carácter estructural. Una expansión por humedad nunca nos da este tipo de fisura. Esto es un tipo de fisura de carácter estructural. Pues bien, esto es en una obra. Estamos viendo estas grietas. El constructor había denunciado al fabricante porque los problemas se estaban dando por expansión por humedad. Y terminaron en juicio también. Y lo ganó el fabricante de milagro, cuando a nadie se le ocurre pensar que esto es por expansión por humedad. Y aunque la ponencia es de fábricas, también quiero hablar un poco del tema de bovedillas, porque la expansión por humedad sobre todo se está produciendo los defectos en bovedillas. Se caracteriza por la caída del fondo de la bovedilla, sobre todo en zona de garaje, zonas más húmedas. ¿Por qué se produce esa rotura de fondo de bovedilla? Pues bueno, la bovedilla queda coartado su movimiento por el hormigón, casi todas las partes, menos la parte baja, parte libre. Entonces, bueno, pues la dilatación lo que provoca es
aparición de estas fisuras, que nosotros vemos aquí ampliadas, y que van a terminar ocasionando que el fondo de la bovedilla caiga. Prevención de la expansión por humedad. Pues bueno, no colocar ladrillos sin bovedillas antes de 2 semanas de su fabricación. Esto es una norma aproximada, general, y que hace 5, 6, 7, 8 años no se cumplía. Por eso ahora estamos teniendo los problemas. Colocar juntas entre los elementos que puedan coartar el movimiento de las fábricas y estas. Permitir un movimiento. No establecer juntas con una separación mayor de 20 metros. El Código Técnico de la Edificación ya considera la expansión natural que pone de los productos, entre ellos la cerámica, y en función del valor de expansión por humedad declarado por el fabricante, el Código Técnico de la Edificación te dice qué junta tiene que haber, cuál es la distancia entre juntas que tiene que haber en fábrica. Humedecer el material previa a su puesta en obra, sobre todo si es en tiempo seco. Realizar un cálculo adecuado de juntas y usar en fábrica siempre que sea posible morteros con adición de cal. Morteros un poco más flexibles que nos permitan que absorban en parte esa expansión de ladrillo. Los fabricantes, para prevenir la expansión por humedad de sus piezas, suelen aditivar carbonato cálcico. Esto es un ejemplo, una pieza cerámica que no tiene aditivo, una expansión de 0,76, con un 1% de carbonato cálcico la expansión se ha reducido en un 10% aproximadamente. El 5% ya no lo reduce a casi la mitad y un 10% de adición de carbonato cálcico la reduce la expansión de forma muy considerable. Y por último vamos a hablar de la laicidad de las piezas cerámicas en las fábricas. La laicidad, bueno, pues es la baja resistencia a los ciclos de helada que presentan algunas piezas cerámicas y que tiene como consecuencia el deterioro de las mismas, ocasionado por la presión que se origina en el interior de las piezas, el aumento del volumen del agua cuando se congela, aumenta un 9, un 10% en el interior de los poros de las piezas cerámicas durante el proceso de las heladas. Esta presión origina tensiones internas que muchas veces no puede soportar la propia estructura de la pieza cerámica, ocasionando daños que pueden ser internos y externos. Los internos, pues bueno, pérdida de resistencia; los externos, pues los que nos aparecen aquí. Vamos a un ejemplo de diferencia entre lo que sería un daño por helaicidad a un daño por cristofluorescencia que habíamos antes. Igual, una pieza que empieza a desmoronarse, pero cuando se cae no hay ningún depósito salino. Esto es un daño por helaicidad. Daños por helaicidad, pues de un aporte continuo de agua de un terreno, no está impermeabilizado, este aporte continuo nos ocasiona estos daños. Un ejemplo de lo que nos puede provocar una hidrofugación de una fachada. No que el ladrillo venga hidrofugado y que el mortero sea hidrófugo, sino una hidrofugación a posterior. Esto es un ejemplo de una fachada en la que el constructor, por las razones que sea, no vienen al caso, decidió hidrofugar. Cuando tenemos por aquí, todo esto era un corredor, el agua entraba con el viento, mojaba toda la cara interna. ¿Qué sucede? Entra el agua, la evaporación en esta cara es mayor y aquí, entonces el agua tiende a salir por esta cara. Por la noche se congela. Y esta congelación que nos hace, que se produce justo en la cara, en la parte en la que no está hidrofugada, nos va a provocar el desmoronamiento y la caída de la parte hidrofugada. Piezas cerámicas que hay parte afectada, algunos ladrillos afectados por helaicidad y otros ladrillos no afectados por helaicidad. La cocción es importante también para que un ladrillo sea más resistente. Entonces, bueno, pues puede haber algunos casos en los que la cocción no ha sido adecuada en determinados ladrillos. Ladrillos van entrando en el horno colocados de diferentes formas. Un fallo de un quemador puede producir que un ladrillo no se cueza adecuadamente. Ese ladrillo es más débil que el resto. Y aquí tenemos ejemplos de daños por helaicidad en un arranque de terreno.
Daño por helicidad en un ladrillo colocado a sardinel. Este ladrillo no está preparado para estar colocado en el suelo. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, aquí tenemos las baldosas que no tienen ningún problema, incluso baldosas encharcadas. El ladrillo, pues que toda la cara externa pues ha saltado. Un defecto de ejecución muy típico que nos estamos encontrando y que nos da lugar a fallos de helicidad. El no sellado de las albardillas. Este sellado, la albardilla que no se sella, el agua que penetra en el ladrillo y termina saltando. Esto estamos hablando de una obra que tenía 1 año, la ejecución. O que se sella con cualquier producto de mala calidad. Otro ejemplo, albardilla mal sellada, tenemos hasta el musgo aquí. Pues bueno, pues esto es otro ejemplo de constructor que denuncia a fabricante porque el ladrillo está mal. Justo en el punto de unión del vierteagua, mal sellado, defecto. Otro ejemplo clarísimo. Un edificio en León donde no había ningún tipo de albardilla en las ventanas, se había utilizado nada más que el ladrillo, el propio ladrillo era la albardilla, donde podemos ver el vierteaguas cómo estaban los ejemplos, vemos de cómo estaba saliendo todo el verdín incluso en el tejado. Pues bien, esto lo pongo como ejemplo respecto al tema de los juicios y de los peritos y demás. El propietario había denunciado al fabricante de ladrillos porque el ladrillo estaba mal y se apoyaba en un informe pericial diciendo que el ladrillo podía provocar daños estructurales, la mala calidad del ladrillo, y que era necesario poner un revestimiento de fachada ventilada para evitar daños a las personas. Esto era un colegio. Pues bien, fueron a juicio. Y dices, pero ¿cómo puede haber alguien que se atreva a afirmar, decir que estos daños, que esto se debe a que la pieza está mal y que hay que poner una fachada ventilada y querer cargar con el coste de la fachada ventilada al fabricante de las piezas cerámicas? Obviamente no ganaron el juicio, pero si hubiese tenido un buen abogado, a lo mejor... No, es verdad, o sea, lo que hablaban ayer del buen abogado es que es ciencia cierta. Bueno, como ejemplo, pues bueno, aquí lo de si hubiesen tenido un buen abogado, lo digo, pues un ejemplo que pongo siempre. El abogado de la parte contraria a mí me preguntó, además en tono como un arrebato de viéndose un poco acorralado ya, que ¿cuántas veces había estado John León para saber que la cara norte era la más desfavorable? Entonces, bueno, se retrató él solo. Un ejemplo de helicidad también, aunque vuelvo a decir que hablábamos de fábricas, también en cubiertas, por la manía que se tiene, sobre todo en las limas, de retacar con mortero, no permitir que se ventile. Y aquí tenemos un ejemplo, tejas que están perfectas, en cambio la de las limas están dañadas por la helicidad. Todo el agua que es capaz de absorber de la lluvia el mortero tiene que salir. ¿Por dónde sale? Por la cara, por la superficie de las tejas. Si se congela, la teja revienta. Esto no es un fallo de que la teja sea mala, esto es un fallo de mala ejecución. Fallos de mala ejecución igual. Un desagüe insuficiente que me está provocando que el agua me esté entrando por la cara interna de la pieza en vez de salir por el desagüe, y todo lo que hay alrededor del desagüe se me manifiesta la helicidad. Aquí pues igual, en vez de vierteaguas colocamos ladrillo a sardinel. Efectos combinados de fluorescencias y helicidad. Si me dejase. Ahora. Esto es igual a un arco que llevaba 2 años ejecutado. No habían colocado ningún tipo de defensa de agua, nada encima, y teníamos ya que la segunda hilada estaba completamente dañada.
Aquí sucede igual. Aquí se estaba combinando el tema de presencia de sales con una mala ejecución y que esto estaba en un edificio de la zona cantábrica, donde había muchas heladas en invierno y donde podemos ver lo que puede llegar a provocar la helicidad. Esto no son fallos estructurales, esto era un efecto de la helicidad a los 2 años de ejecución. Bueno, ya para resumir, simplemente saber que es muy importante identificar la lesión, saber reconstruir el proceso, analizar las posibles causas y a partir de esas posibles causas relacionarlas con la lesión y solo a partir de ahí se podrá establecer las medidas curativas y preventivas. Todos estos ejemplos que he puesto, la mayoría están en un manual que editamos hace tiempo de AITEMIN, que es Patología de las piezas cerámicas y nuevas tendencias de la edificación. El manual es gratuito, su distribución hasta hace un año también era gratuita, ahora ya por la crisis pues bueno, se cobran los gastos de envío, o sea, aportes de Bidu. Si lo quieren solicitar, pueden hacer AITEMIN sin ningún problema. Muchas gracias.